Bueno, fue en el año 2019 cuando se cumplía el centenario del nacimiento de don Rogerio Vigil de Quiñones y Alfaro, que fue un ilustre médico nacido en Marbella y que el hospital nuestro, el hospital militar ese que tanto costó hacerlo, pues resulta de que ahora estamos en un tema eminentemente sevillano de los cambios de nomenclatura. Que si se va a llamar de una forma, que si se va a llamar de otra forma. Y vamos a hablar concretamente con su nieto, el excelentísimo señor cónsul de Filipinas, Ceuta, Melilla y alguna provincia más de Andalucía, para que nos hable de la figura primero de quién fue don Rogerio Vigil de Quiñones y Alfaro. Bueno, mi abuelo, Vigil de Quiñones, médico militar, decir que bueno, él es marbellero, nacido en Marbella. Marbella sí le tiene dedicado un parque público, la casa natal, una plaza, y en este caso, bueno, pues hizo la carrera de medicina en Granada, estuvo como médico de beneficencia en el Valle de Lecrín, en Granada. No olvidemos que antes de ser médico militar fue médico civil durante 13 años y después, bueno, inició la carrera militar, en la que estuvo en muchísimos destinos por toda España: Melilla, Madrid, Barcelona, Vic, Sabadell, en fin. Y también, bueno, estuvo en la guerra de Marruecos, fue director del Hospital Militar de Melilla, en donde nace mi madre, y bueno, y también, bueno, pues se hizo conocido en la gesta de Valer, en los últimos de Filipinas, en la que, bueno, se alistó y estuvo allí de teniente, donde tuvo la ocasión de poder participar en uno de los hechos más gloriosos de la historia española, como fue defender la bandera española hasta que, bueno, consiguió la independencia los filipinos. ¿Qué rasgo es más emotivo histórico cuando resulta de que, viendo la gran honradez de lucha que tenía el soldado español en Valer, pues rinde honores Filipinas ante ese gesto histórico, ¿no? Claro, esto viene como consecuencia de la admiración del pueblo filipino cuando pudieron comprobar que un puñado de españoles, que entraron en la iglesia 53 soldados, salieron 33, entre ellos mi abuelo, pues no pudieron con más de 7.000 filipinos, y en definitiva en una guerra abierta en la que no hubo manera de que aquellos soldados se rindieran. Fue tal la admiración del presidente Aguinaldo que dictó un decreto el 30 de junio de 1898, que es glorioso leerlo, como es que se le diera un salvoconducto como amigo y que se le diera la posibilidad de ser tratado no como prisionero de guerra, sino como amigo. Y de ahí viene el Día de la Amistad Hispano-Filipina y las magníficas relaciones que hay entre ambos países, precisamente para conmemorar. Normalmente un país, entre comillas, invasor. España nunca invadió Filipinas, sino que dio todo por Filipinas, y de hecho hay muchísima presencia de España en Filipinas. Y en este caso, bueno, pues lógicamente ellos defendieron la bandera española, incluso sin saber que ya se había firmado el Tratado de París, por el cual Estados Unidos compraba por 20 millones de dólares Filipinas. Ellos siguieron luchando hasta que se convencieron de que ya no era español, y entonces, bueno, volvieron a España y, digamos, olvidados por los españoles, llegaron al puerto de Barcelona. Hasta que llega UCD, prácticamente Sevilla estaba en la parte del acuartelamiento de sanidad, no había un hospital en condiciones, y los militares reclamaban que hubiese un hospital, no público, sino que fuese para la entidad militar, y Gutiérrez Mellado fue el que pone en pie el hospital. Claro, esto fue en la época, bueno, primero hay que decir que hoy día no existe una sanidad militar y una sanidad civil, sino son pacientes y todos son universales. Sí, por lo tanto, antiguamente había una gran población militar y, bueno, pues tenía esa especialidad, pero realmente los médicos militares, bueno, yo creo que siempre están con su bata blanca atendiendo a una población, en este caso. Después se integraron en la medicina civil como muchísimos cargos dentro de... Bueno, y en la época de UCD, bueno, se inauguró, en la época de Juan Carlos I, estaba de ministro de Defensa Gutiérrez Mellado, y bueno, fue un acto, yo sí lo recuerdo, era pequeño, como nieto, y bueno, y aquello fue un acto que yo nunca podré olvidar. Y efectivamente tuvimos el honor, la familia, de que el hospital militar, desde la época de UCD,
al día de hoy se llama Hospital Militar Vigil de Quiñones. Y es verdad que, como dices, de que ahora, muy propio de la sociedad sevillana, se abre este debate de cambiar el nombre. Yo no sé si por una mala interpretación de la ley de la memoria histórica, pero yo lo que digo es que los sevillanos y la Junta de Andalucía tiene que saber que a mi abuelo se le puso el nombre del Hospital Militar por sus valores médicos, independientemente que fuera militar. Y, lógicamente, como médico destacó entre los investigadores. Es decir, uno de los datos más importantes por el cual en aquel entonces el gobierno decidió que se llamara Vigil de Quiñones fue por sus méritos médicos. Como médico destacó. Y de hecho destacó porque fue el precursor, el descubridor del antídoto contra la fiebre amarilla, el beriberi o el estorbuto, que era una enfermedad que en Asia morían millones de personas. Lo que hoy es el hospital militar dedicado a la pandemia del COVID, ya mi abuelo luchó, fíjate qué coincidencia de la historia, con la epidemia del beriberi y descubrió un antídoto que bueno, pues evitó millones de personas que murieran por el beriberi. Entre ellos él tuvo la propia enfermedad y él mismo se la curó. Y esto es lo importante, es decir, el hospital militar, la connotación militar, bueno, ahí está, pero que eso no es nada negativo. A él se le pone el nombre por ser un médico ilustre. Y por lo tanto, yo creo que el debate que se abre, para mí, como parte interesada, como nieto, pero es que es la realidad y de hecho masivamente los sevillanos están votando en contra de que se cambie el nombre al hospital y esperemos que la cordura pues haga rectificar a la Junta de Andalucía. Bueno, creo que fue un acierto. El Vigil de Quiñones, como así lo conoce todo el mundo, estaba cerrado, no tenía ninguna actividad, no se hubiera hablado de Vigil de Quiñones, nada más que como una nomenclatura histórica, cerrado, algo que no servía. La Junta de Andalucía hace una propuesta, se gasta casi 42 millones de euros para poner en pie no solamente la parte de obra civil, sino la dotación interior, más la parte médica, con un apartado de ingresos, y ese Vigil de Quiñones, que es el que se restaura y es el que se pone en funcionamiento, ahora es cuando se empieza a valorar las nomenclaturas. Sevilla es como intentar cambiar el nombre de Plaza Nueva por otra. Son cosas que van a ser muy contrarias a la política de memoria histórica del sevillano, ¿no? Yo lo que digo es que esperemos que el nombre quede, se mantenga, el de mi abuelo, pero si mañana se toma esa decisión política de poner otro nombre, que lo que se están barajando sería el segundo hospital, porque se está barajando el Gran Poder, con mucho respeto y gran devoción que tengo al Gran Poder, sí, sí, pero ya hay un hospital que se llama el Gran Poder. El Virgen de Rocío y el Virgen Macarena. Así que están todos. Entonces, aquí la cuestión es que los sevillanos antiguos siempre van a llamar el Vigil de Quiñones. Y en general los sevillanos van a hablar del hospital militar. Entonces, cambiemos el nombre que queramos poner, siempre se va a conocer como Vigil de Quiñones, el Hospital Vigil de Quiñones o el Hospital Militar. Y la verdad que yo creo que es innecesario y además, de alguna manera, vamos, de hecho me consta porque hoy mismo me estaban pasando la firma masiva de los sevillanos para que no cambie el nombre del Vigil de Quiñones. Y bueno, salvo que seamos una mentalidad obtusa, ¿qué pasa? Que un médico civil sí puede llevar el nombre de un hospital porque haya destacado, como Ramón y Cajal, Fleming. Un médico militar no. ¿Por qué? Por ser militar. Pero si al final, que yo sepa, la carrera de medicina no se hace en un cuartel, la hizo en la Universidad de Granada. Y después tampoco, que olviden, 13 años estuvo en la beneficencia. Y la beneficencia es trabajar para la sanidad de Granada con los más pobres. Estuvo 13 años trabajando con los más pobres, previo superación del correspondiente oposición como médico. Por lo tanto, al final, Vigil de Quiñones tiene el nombre del hospital por sus méritos. Los militares no hay que olvidarlo porque él era militar, pero por sus, digamos, por sus avances en la ciencia médica, y un gran médico y una persona que además me contaba el alcalde de Lecrín, que es un municipio que está en el Valle de Lecrín, camino de Motril, pasado Granada,
Bueno, pues él, allí hay un ambulatorio que se llama Vigil de Quiñones, el Lecrín. Él llevaba 13 pueblos, iba en un burro atendiendo a los más pobres. Bueno, pues me llevó a la iglesia en el Valle de Lecrín y me dice, este piano que había aquí, que lo había pedido la población, pero no tenía la iglesia para suministrar, lo pagó de su sueldo su abuelo Vigil de Quiñones. Anécdotas como esta le podemos contar. En Filipinas hay muchísimas calles y recordatorios a Vigil de Quiñones. ¿Por qué? Porque los filipinos no olvidan que, siendo el médico de los españoles, cuando por la noche se paralizaba la fricción o la guerra entre ambas partes, se levantaba una bandera blanca y mi abuelo le traían a los enfermos del beriberi y de lesionados de armas de guerra para curar también a los filipinos. Sí, mi abuelo curaba a sus compañeros españoles y también a los filipinos. Y por eso Vigil de Quiñones en Filipinas es muy admirado. De esta manera, yo creo que eso es un poco como cuando se hizo la primera denominación después de hacerse el puente de Isabel II, que es el de la reina, y sin embargo se llama Puente de Triana, le ponga como le ponga. O sea, dice, ¿dónde está el Puente de Triana? Y la gente dice, Triana. ¿Dónde está el Puente de Isabel II? A veces ni siquiera lo sabéis. Creo que la memoria del sevillano, sobre todo en las generaciones anteriores y las que estamos viviendo, será imposible. Sí, el Vigil de Quiñones. El Vigil de Quiñones. O sea, digan el COVID y el otro, al final se irá siendo porque así lo quiere Sevilla, ¿no? Sevilla es inamovible en eso. Claro, estadio, pero ¿no? Muchas veces yo creo que son decisiones, y no quiero hacer política porque tampoco es lo... Es como, no sé, en Cádiz, es decir, al puente que le llamamos, ya no le llamamos Carranza, al estadio no le llamamos Carranza, porque todo el mundo sabe que bueno, que así se ha denominado. Entonces, y lo que no puede hacer las decisiones políticas es en contra de lo que dice la colectividad. Y si trasladamos esa situación al Hospital Vigil de Quiñones, ¿a qué viene este debate? ¿Quién ha protestado? ¿Alguien le molesta de que se llame Vigil de Quiñones? ¿Alguien no reconoce los méritos de este médico ilustre? Y por eso digo yo que este debate... Pues don José Ignacio, lo mejor para que se hable del hospital que está en funcionamiento. O sea, me refiero a las políticas que pueda haber, a título me refiero de informativo, y que se hable de un elemento, no son los 42 millones, la buena intuición de Juanma Moreno en decir eso hay que ponerlo en marcha, porque iba a haber algo, lo mismo que pasó con Ayuso, con el Cendal de Madrid, y se adelantó un poco al tema, y yo creo que... la gente dice, ¿dónde va? Al Vigil de Quiñones. Al Vigil de Quiñones. Aunque Marta sí, sigue siendo el Vigil de Quiñones. Claro. Creo que eso es inapelable. Y después también que de verdad que ha sido un gran acierto, hay que decirlo, del gobierno actual, una toma de decisión inmediata. De la Junta de Andalucía, porque eso era 20 años abandonado, uno de los edificios más emblemáticos que había. Y saqueado continuamente. Exactamente. Y bueno, y ha logrado, bueno, pues con esto del dichoso de la pandemia que estamos viviendo tan horrorosa, bueno, pero el hospital COVID, anti-COVID, el Hospital Vigil de Quiñones que lleva toda la vida. Y es verdad que es un acierto de la Junta de Andalucía haber recuperado para los sevillanos y para la sanidad andaluza ese magnífico... Y reaccionar rápido. Sí. O sea, lo hizo a tiempo absoluto, con una arquitectura, un equipo de arquitectos magníficos, ingenieros, y se pusieron manos a la obra, e incluso se adelantaron a los tiempos previstos porque vean que el COVID estaba aquí presente. ¿Qué le llega a don José Ignacio Bidón de los amigos, de los compañeros, del público sevillano con el que te mueves, y de qué te hablan cuando se dice esto del Vigil de Quiñones? Ayer o antes de ayer, no sé si, creo que fue iniciativa de la Asociación de los Últimos de Filipinas, una asociación que hay en Madrid, cuando se enteraron de que iban a cambiar el nombre o que había esa iniciativa, pues montaron un dispositivo para poder firmar vía telemática, vía móvil, y bueno, inmediatamente, lógicamente en la familia pues intentamos. Yo me he quedado maravillado porque lógicamente he tirado de esa aplicación y lo he pasado a unos 10 chats o 15 de amigos del colegio, de la universidad. Yo me quedé maravillado porque fue aplastante. Es decir, fue un momento en el que prácticamente mi teléfono quedó colapsado, cuando yo lo único que pretendía era, hombre, pues ayudar un poco a la causa, en mi condición de nieto, y lógicamente me indigna que se pueda llevar a cabo esta decisión. Y bueno, a mí me consta que hay
firmas masivas, centenares. Después ya no sé cómo se maneja esas estadísticas o si hay manera de que esto después no sea real, pero son miles los sevillanos que están votando que no se cambie el nombre al Hospital Militar y lo siga llevando el nombre de Vigil de Quiñones. Pues don José Ignacio Vidón y Vigil de Quiñones, muchas gracias por atendernos, gracias por cedernos un poco de su espacio dentro del trabajo de su bufete y sobre todo por comentarnos un poco la actualidad sevillana en lo que se refiere a la nomenclatura, que rige mucho más un gesto histórico de un médico que sobre todo era un médico de bata blanca y no de sable, porque, como estaba diciendo, los médicos no estudian en los cuarteles, estudian en las facultades de medicina, y él lo hizo magníficamente bien. Querido José Ignacio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, al Ateneo de Triana, una vez más, por estar siempre en primera línea de estas cuestiones, de este debate en Sevilla, que lo hay, que todo el mundo, de hecho, lo ve en los periódicos, de que la gente está manifestándose. Y bueno, ya veo que estáis muy atentos desde el Ateneo de Triana a todo lo que ocurre en Sevilla y alrededores, y de luego eso demuestra de que el Ateneo de Triana es dinámico, está siempre al tanto de todo lo que se mueve en Sevilla, y de luego en mi nombre como nieto de Vigil de Quiñones y en mi condición de cónsul general de Filipinas en Extremadura, Andalucía, Ceuta y Melilla, yo agradezco una vez más los micrófonos y todo lo que movéis desde el Ateneo de Triana, mi agradecimiento en mi nombre de Filipinas y de la familia Vigil de Quiñones.